Nuestro sabor. ¡La familia! Mi canal, nuestro canal. Amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Vamos a abrir caminos con la primera santa de Chile. Esa primera santa de Chile la conocemos hoy como Santa Teresa de los Andes. Y Santa Teresa de los Andes murió en 1920, ya iba a cumplir los 19 años, y ya se celebra su centenario. Cuando se celebra su centenario, el Papa Francisco pide que sea un año jubilar, un año de júbilo, un año donde se ganan cantidades de indulgencias y cantidades de gracias, porque Santa Teresa de los Andes cumplió 100 años de haber fallecido. Pero, ¿cómo es eso? ¿Quién fue esta niña? Bueno, miren, ella era una niña de una familia muy acomodada, la quinta hija de una familia muy acomodada, con mucha preparación. Su papá y su mamá se ocupaban mucho de ellos, y con ellos vivía el abuelo, que había sido un español que había emigrado desde La Rioja. Y el abuelo era muy consentidor. Es verdad que ella era la quinta de los hijos, pero ella y su hermanita Rebeca eran las más consentidas del abuelo. El abuelo era un hombre muy católico, siempre rezaba el rosario y tenía el rosario en las manos, ya estaba jubilado y rezaba el rosario, y ellas siempre se acercaban a él para que él les contara cuentos. Señor, es importantísimo la figura de los abuelos. La figura de los abuelos da una estabilidad, un arraigue, una solidez en la crianza de los hijos muy grande. Esa figura de los abuelos hay que rescatarla y hay que darnos cuenta de que si es verdad que papá y mamá son absolutamente imprescindibles para la educación y la formación de los hijos, pero la figura de los abuelos es un complemento inmensamente grande de cariño, de tradición, de historia, ¿sí? Bueno, el abuelo le contaba cuentos, le contaba historias, le contaba acerca de La Rioja. Es que ellas siempre gozaban y estaban pendientes de su abuelo, y estaban pendientes de que el abuelo estaba siempre presente. Pero Teresa, que no se llamaba Teresa, sino que se llamaba Juanita, ¿sí? De bautizo la bautizaron como Juanita. Todo el mundo la conocía como Juanita. Juanita era una niñita muy bonita, muy simpática, y desde que estaba chiquita, tenía mucha chispa y le encantaba reírse. Juanita, desde que ella veía que tanto su papá y su mamá, porque repito, la figura del papá y la mamá es imprescindible para un buen crecimiento psicológico, espiritual y físico de la persona. Eso no porque lo diga yo, ni porque lo diga la religión, sino que hoy en día científicamente está demostrado que toda persona, para crecer con balance psíquico, psicológico, necesita de una figura masculina y necesita de una figura femenina. Papá y mamá son importantísimos. Bueno, ella veía que su papá trabajaba, que su mamá hacía cosas, que todos rezaban juntos, y eso fue creciendo en ella ese amor hacia Dios y ese amor hacia las cosas de Dios. Desde que tenía 3 años, desde que estaba chiquitica, ella siempre tenía alguna palabra simpática, pero eso sí, tenía un carácter horrible. Era terca, era contestona, era maleducada en el sentido de que quería imponerse lo que ella quería. Tenía muchos defectos, ¿ves? Y además de todo era muy volada. Y si no se hacía lo que ella quería, pues
armaba una pataleta, pero de esas grandes. Bueno, empezó poco a poco, cuando ya tenía como 6 años, algo así, a prepararse poco a poco para su primera comunión, que lo recibe cuando tiene como 8 años. Pero allí empieza un cambio de ella y una madurez de ella. Ella un día le dice al sacerdote, le dice, Padre, vámonos para el cielo. Y el padre le dice, ¿y dónde está el cielo? Dice, en la montaña, vámonos a subir la montaña. A ella le encantaba todo lo que era aventura, todo lo que era deportes al aire libre, todo eso le encantaba. Y le encantaba subir montañas, y había unas montañas por ahí, por donde ella vivía. Y le dice, vamos para las montañas. Y el padre, con mucha sabiduría, el sacerdote le contesta, mira, cuando lleguemos a la montaña, a lo alto de la montaña, no vas a encontrar el cielo, vas a encontrar que el cielo está mucho más arriba. Dice, entonces, ¿cómo podemos llegar al cielo? Le dice ella con aquel candor infantil. Y él le dice, no, es que el cielo lo puedes descubrir sin necesidad de subir a la montaña, porque el cielo está en tu corazón. El cielo es que tú encuentras a Jesús y Jesús vive en tu corazón. Qué explicación tan bonita, ¿no? El cielo es que tú encuentras a Jesús y que Jesús vive en tu corazón. Ahí llegaste al cielo. Ella se quedó pensando aquello, ¿verdad? Y se fue muy alegremente, pero eso le dio muchas vueltas en la cabeza. Y ella entendía, en toda esa preparación para su primera comunión, fue muy significativa y muy importante, porque a ella se le fue enseñando el amor a Dios, el amor a los hermanos, que Jesús decía, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y empezó a ver que, de verdad, ¿sí?, ella tenía que controlar aquel temperamento tan brusco, dejar de ser tan terca, dejar de ser tan voluntariosa como era. Y ella empezó a ofrecerle esas cosas a Dios. Y ella justamente antes de su primera comunión hizo algo que fue muy bonito, que indicó una madurez en ella sumamente grande. Ella decía, Señor, si yo te voy a recibir, yo no quiero herir a nadie, yo no quiero dañar a nadie. Pero, ¿cómo lo hago si tengo este carácter tan horrible? Y todos los días trataba de ablandar ese carácter diciendo, Señor, no es que esa persona sea mala, sino que yo no le he encontrado la parte buena a esa persona. Y trataba de empezar a conseguirle la parte buena a la gente. Y llegó un momento en que ella decía, yo no puedo criticar a nadie. Si yo critico a alguien, yo lo tengo que hacer con dolor. ¿Por qué? Porque con dolor, para poder entender por qué esa persona está haciendo algo que a mí no me parece que es correcto, no me parece que es bien, por eso. Y ella, así fue lo que ella fue entendiendo, cómo ponerse en sintonía con las otras personas. Fíjense que ella, antes de hacer su primera comunión, ella fue donde su papá y su mamá, se les plantó frente y les dijo, papá y mamá, voy a recibir mi primera comunión. Pero para recibir mi primera comunión, ustedes me tienen que perdonar. Me tienen que perdonar por todas esas rabietas y esas malas respuestas y ese carácter tan horrible que yo he tenido en una cantidad de ocasiones para con ustedes. ¿Me perdonan? Papá y la mamá se vieron la cara y dice, bueno, la madurez de esta niña es increíble. Pues la perdonaron. ¿Sí? Entonces fue para casa de cada uno de sus hermanos, ¿sí? Fue para casa de su hermanita Rebeca, fue para casa del abuelo. El abuelo la acarició y le dice, qué linda eres, verdaderamente Jesús está haciendo maravillas en ti. Luego fue al personal de servicio, ¿sí? Y a todos les fue pidiendo perdón por haber hecho tal o cual cosa, porque se recordaba de algunas cosas y le decía, y por las cosas que no me recuerdo. Pero ella pidió perdón. Así ella decía, Señor, ahora estoy limpiando mi alma y ahora sí te voy a poder recibir. Te voy a poder recibir con todo el amor del mundo y con un corazón verdaderamente limpio y bonito. Así fue como ella llegó a su primera comunión. Pero ahí no se quedó. Siguió adelante. Y ahora en nuestro próximo segmento les vamos a contar cómo siguió adelante. Ya venimos.
Estamos hablando, amigos, de Juanita, una muchacha normal y corriente de una familia muy adinerada, muy pudiente, que se convierte en la primera santa de Chile. Pero esta primera santa de Chile termina muriendo en el Carmelo como carmelita, pero toda su vida la vivió como laica, la vivió como una persona, repito, normal y corriente. Y eso fue lo que la hizo santa. Fíjense que ella domina su carácter y domina ese temperamento tan bravo que tenía, aquella terquedad tan grande que tenía, y esa la aprende a dominar. Y después que recibe su primera comunión, ella se sentía, ella decía, es que estoy tan feliz que, mira, si tengo a Dios, ¿cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a ser una persona alegre? Y ella vivía alegrísima todo el tiempo eran risas en la casa. En aquella casa había risa y risa y risa todo el tiempo, al punto de que en muchas ocasiones el papá, que se ponía muy serio para rezar antes de cada comida y esas cosas, pues ella con su hermana Rebeca y los demás estaban rocheleando de tal manera que hasta el papá se tenía que reír. Y ella decía, momento, estamos rezando, ¿ves? Y entonces volvió otra vez la seriedad, pero siempre había mucha risa en aquella casa, siempre había mucha risa, y la gran promotora de la risa era Juanita. Pues Juanita, amigos, en un día, y esto se hizo muy célebre y eso ocurrió mucho, ella iba paseando por la calle y se encuentra un muchachito lleno de harapos, con un traje horroroso, flaco. Dice, ¿y tú por qué estás tan flaco? Dice, porque tengo hambre. Ah, ¿tienes hambre? Venga para acá. Y lo agarra de la manito y se lo lleva para su casa y lo pone a comer. Le sienta, le prepara una gran comida, ¿verdad? Agarra comida y le pone su gran plato de comida y se queda con el niñito hasta que el niñito termina de comer. Cuando termina de comer el niñito, ella agarra y busca algo de ropa de sus hermanos y eso, y se las pone al niño para que el niño tenga una ropa más decente y mejor. Y después que lo tiene vestido, lo tiene comido, el niñito estaba contentísimo ya. Y ella dice, bueno, ahora vamos para tu casa. ¿Dónde vives tú? Y el niñito le dice, ven, vamos. Y se van los dos a donde él vive. Y se encuentra ella en una casa con una señora muy flaquita también, muy harapienta, ¿verdad? Y con una cara de una tristeza increíble. Y dice, señor, ¿y a usted qué le pasa? Y ella le dice, mira, ¿qué me pasa? Que los hijos grandes ya se fueron de aquí de la casa, lo que tengo es este niñito que está hambriento, pasa trabajo, y yo paso más trabajo que volverlo a decir porque mi marido lo que es un borracho que llega aquí con cada borrachera, con todo lo que la borrachera implica. Y Juanita le dice, ¿y dónde está su marido? El marido en ese momento no estaba en la casa, y ella se quedó conversando con la señora y después conoció al esposo porque el esposo llegó. Entonces llega, ella se pone a conversar. Ojo, estoy hablando de una niñita jovencita. Y se pone a conversar con él. Y es tanto lo que ella le dice, lo que ella le habla, que ella en varias visitas que les hizo, logró hacer que el Señor fuera y se confesara. Y pidiera perdón y tratara de salir de la borrachera. Bueno, esa historia se corrió por todas partes y se hizo muy famosa. Juanita decía, la gente tiene que conocer a Dios, y se dedicó entonces a buscar niñitos para enseñarles a Dios. Se convirtió entonces en una catequista. Y como era bonita, como era simpática, como siempre se reía, los niñitos, mire, estaban todos al lado de ella. Porque claro, ¿quién quiere una señora gruñona? Aunque fuera una mujer joven, gruñona, regañona. No, nadie lo voy a querer. En cambio ella, como ahora se había convertido en una muchacha simpática, que se reía, que echaba chiste, se preocupaba de los demás. Aquello, todos los días había más niñitos que aprendían y realmente se convirtió en una gran catequista. Cuando ella llega a los 14 años, ella le dice al sacerdote que ella quiere entregarle su vida por completo a Dios. Pero claro, a esta edad no puede entrar en ninguna congregación religiosa. Pero ella,
para cumplir sus 15 años, ella le hace un voto de virginidad a Dios. El sacerdote le dice, no le puedes hacer un voto de virginidad por toda la vida, porque tú no tienes sino 15 años y tú no sabes lo que te va a deparar la vida. Y ella dice, yo sé que yo quiero entregarme a Dios. Y él le dijo, sí, pero si sabes que quieres entregarle a Dios, entonces este voto de virginidad lo tienes que renovar cada 9 meses. De manera de probar si de verdad estás haciendo, porque hacerle una promesa a Dios es algo muy serio, es comprometerse muy seriamente. Y él la veía todavía muy jovencita, aunque él veía que ella era una gran catequista, que se ocupaba mucho de los niñitos, que se ocupaba mucho de la gente necesitada. Bueno, el caso es que, ella no se dedicó solamente a eso, sino que ella vivía una vida normal como las demás. Ella iba al colegio, ella presentaba exámenes, estudiaba para los exámenes, echaba broma como las amigas hasta decir más no. Y además de todo tenía una cualidad increíble. Ella era una gran deportista. Así como cuando le dijo al padre en aquel momento de que vamos a subir el cerro para llegar al cielo, ella le encantaba el alpinismo. Era buenísima en equitación. Ella tenía su caballo y montaba a caballo y corría y galopaba junto con sus amigas o con gente de su casa, de la gran casona que tenían, y se iban y galopaban. Le encantaba, era como mujer de equitación, era pero una maravilla. Al mismo tiempo le encantaba jugar tenis y jugaba tenis. Jugaba aquello que se llama badminton también, que es con las raquetas y con la plumita, que lo ponían en el jardín. ¿Ve? Y al mismo tiempo, como iba creciendo, era una mujer alta y le encantaba la natación, era magnífica para la natación. No es que se ganaba en primer premio ni en equitación, ni en tenis, ni en natación, pero era buena y le gustaba. Y además de todo le gustaba irse de excursión con los amigos. Ella era una gran deportista, ¿sí? Era buena amiga, se reía y además de todo era muy bonita. Por supuesto, ella estudiaba en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Francesas y muy cerquita estaba el Colegio San Ignacio de Loyola, donde estudiaban los muchachos. Entonces los muchachos llegaban, ¿sí? Y se reunían sistemáticamente con ellos y ella tenía alborotado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque era bonita, porque era alta, porque era simpática, porque era deportista. O sea, tenía alborotados a todos los muchachos. Y ella sentía de que, mira, estos muchachos me están alejando de lo que yo quiero. Pero al mismo tiempo le encantaban las fiestas y los bailes. Y a nuestro regreso les contamos lo que pasó. Ya venimos. Somos sabor. ¡Hola familia! Mi canal, nuestro canal. Juanita, desde los 10 años, después de los 10 años que hizo su primera comunión, ese amor a la Eucaristía, ese amor a Dios hizo que ella fuera profundizando cada vez más. Y la alegría fue lo que brotó en ellos, la alegría, la simpatía de aquella niña orgullosa, terca. Ahora era una niñita simpática y se preocupaba mucho por los demás. Y repetimos,
tenía 14, 15, 16 años y era catequista, se ocupaba de los demás. Por ejemplo, un caso bien simpático, el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños ella reunió un día todos sus ahorros, ¿sí? Y fue y le compró unos zapatos para los pobres y fue y se los llevó, ¿sí? Otro día, por ejemplo, fue donde una señora y la vio que la señora no tenía zapatos y le dice, ¿y sus zapatos, señora? Y dice, no tengo. Y dice, ay, ¿cuánto calza usted? ¿Y qué calza usted? Agarró, se quitó sus zapatos y se los dio. Cuando llegó a su casa, descalza, el papá le pregunta, ¿y dónde están tus zapatos? Ponte tus zapatos. Dice, no, se los regalé a la señora. ¿Cómo que se los regalaste? Sí, papá, ella no tenía zapatos y yo tengo más zapatos aquí en la casa, ¿sí? Y ella se regresó sin zapatos a su casa. Ese era el espíritu de ella. Era un dar y un entregarse hacia los demás con esos pequeños sacrificios, con esas pequeñas cosas. Ella decía, tú a Dios lo tienes que conocer para poderlo amar. Y amándolo, se entregó por entero a Él. Cuando todos aquellos muchachos alrededor la invitaban y iban a su casa y veían a aquella muchacha bonita, alta, simpática, estaban todos encantados con ella. Pero ella decía, no, es que yo estoy enamorada, yo estoy enamoradísima, ¿sí? Sí, ya yo tengo un novio, estoy enamoradísima. De quien estaba enamoradísima era de Cristo, ¿sí? Y ella lo que soñaba era por entrar a entregarle toda su vida a Dios, ¿sí? Ella sintió en un momento determinado que Dios la estaba llamando para el Carmelo. Y efectivamente, en un viaje, en una ocasión, le dijo a su mamá, vamos a ir al Carmelo. Y fue al Carmelo, un Carmelo que había por allí cerca, en los Andes. Y cuando ve aquel Carmelo, aquellas monjas, en aquella pobreza que estaban viviendo, en aquella casa destartalada, con aquel frío, ella dice que cuando ella llegó allí, ella sintió, esto es lo mío, aquí es donde me voy a quedar. ¿Ves? La mamá le dijo, bueno, mira, si eso es lo que tú deseas, ¿ves? Pero pasar de aquella caserón donde vivía, con gente que ayudaba, gente que limpiaba, y ella lo único que hacía era vivir sabroso, ¿ves? Pero ella decía, yo lo que tengo un gran amor, y ese gran amor me consume, y ese gran amor me quiero entregar. Y efectivamente, amigos, ella convence a su mamá, y un 7 de mayo de 1919, ¿sí? Ella entra en el convento de las Carmelitas. Ese convento destartalado, con monjas que estaban pasando trabajo, pasando hambre, pasando frío, pero todas eran contentas, todas estaban contentas, todas tenían una vida que ella le impresionaba y le llamaba muchísimo la atención. Ella pide entrar allí. Bueno, al papá le costó, a la mamá a todos les costó, pero ella entró allí con una felicidad increíble. Y cuando le preguntan, porque cuando entran en esos conventos en aquel entonces, ya en 1919, le preguntaban que qué nombre quería como religiosa, porque es decir, moría al mundo Juanita y ahora entraba a la vida religiosa una hija nueva. Y esa hija nueva le preguntaron, bueno, ¿y qué nombre quiere? Y ella toma el nombre de Teresa. Y es bien interesante porque, claro, Teresa había sido la que reformó el Carmelo, Santa Teresa de Jesús, ¿sí? Ella había ingresado en esta congregación de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Por eso se llamaba la congregación del Carmelo, la congregación de las Carmelitas, pero Teresa de Jesús fue la que reformó el Carmelo. Y entonces ella dice, yo me quiero llamar igual que la fundadora Teresa de Jesús. Y de ese convento de Carmelitas descalzas, amigos, ha salido Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Jesús. Hay muchas Santas Teresas. Ojo, cuando Santa Teresa de Jesús, por allá por 1500 había nacido, no había ninguna mujer que fuera santa que se llamara Teresa. El nombre de Teresa era un nombre de las grandes mujeres, de la caballería, pero en aquel entonces, cuando Teresa estaba pequeña, ella decía, frente a una imagen de la Virgen, ella decía, a buena broma me ha echado mi madre, ¿ves? Que no hay ninguna Teresa que sea santa, tendré que ser yo, la primera santa. Y efectivamente fue la primera santa, y hoy por hoy nosotros tenemos el nombre de Teresa muy asociada a la santidad.
Esa primera Santa Teresa fue Santa Teresa de Jesús. Ahora esta, en Chile, en los Andes, dice, quiero cambiar mi nombre de Juanita por el nombre de Teresa. Y entonces ingresa al convento de las Carmelitas como la hermana Teresa de Jesús. ¿Sí? La hermana Teresa de Jesús ingresa y, como las otras, pues inmediatamente compaginó con las otras, fue sumamente simpática, sumamente amable. Ella tenía los trabajos pesados y no le importaba pasar frío, ella estaba encantada. Pero claro, todas esas cosas hizo que ella contrajera un tifus sumamente fuerte, ¿sí? Un tifus que lo que le permitió fue vivir 11 meses de su vida como carmelita. Esos 11 meses de su vida como carmelita, unos meses los pasó enferma con el tifus, ¿sí? Ella no logró terminar su noviciado. Sin embargo, cuando las monjas vieron que ya ella se estaba muriendo, ¿sí?, le permitieron ella profesar como carmelita. Lo que quiero hacer verles aquí, que es muy importante, amigos, es que Juanita, ahora Teresa de Jesús, ¿sí?, vivió toda su vida como una jovencita entregada y enamorada de Dios. Y por ser entregada y enamorada de Dios, era feliz con los demás, se ocupaba de los demás, vivía riéndose, tenía una vida muy entregada a Dios y al mismo tiempo una vida de muchísima oración, una vida de mucho ayuno. Repito, solamente un mes ella fue, vamos a decir así, religiosa, ¿no? Y ella muere, Teresa de Jesús muere, y para no confundirla con Teresa de Jesús, que la llamamos también Teresa de Ávila, ahora esta la conocemos como Teresa de los Andes. Cuando Juan Pablo II fue por primera vez a Chile, conoce la historia de Teresa de los Andes y dice, esta merece ser llamada la primera santa. Porque ¿qué hizo? Si apenas vivió 19 años, ella no llegó a cumplir los 20 años, porque ella muere en abril y sus 20 años los cumplía el 13 de julio, porque ella había nacido un 13 de julio de 1900. Cuando ella cumple, antes de cumplir sus 20 años, ella fallece. ¿Qué hizo para ser santa? Ella lo único que hizo para ser santa fue cumplir con aquello que había dicho Jesús. Si ustedes conocen el don de Dios, si ustedes, para ser santo, lo único que hay que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Ella amó a Dios sobre todas las cosas. Una vez que ella fallece, empezaron a surgir una serie de milagros que ella realiza por ese amor a Dios tan grande que ella tenía. Todos la conocían, toda la gente en los alrededores de los Andes la conocían a ella y la conocían a ella como una muchacha entregada, amorosa. Esa muchacha entregada y amorosa, la primera santa de Chile, entrega toda su vida y le demuestra a la juventud que tú, siendo joven, simpática, alegre, estudiosa, puedes ocuparte de los demás, puedes ocuparte de Dios. Y como ella decía, por conocerlo lo amé y por amarlo me entregué a él. Y todo el mundo le decía, pero bueno, ¿y no tienes novio? Y dice, tengo el mejor novio del mundo, estoy enamoradísima. Ella estaba enamoradísima de Dios porque ella siempre supo toda la vida que con Dios siempre ganamos.